Ok, seguramente ya conocerás esta fórmula. La derivada de un producto es igual a el primero por la derivada del segundo más la derivada del primero por el segundo sin derivar. Pero, ¿de dónde sale esta fórmula? Para responder eso vamos a recordar un poquito la definición de derivada, o bueno, una de las definiciones, que es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos esa función, todo sobre delta x. Ahora, si utilizamos esta misma definición en f de x por g de x, nos quedaría así. Límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x por g de x más delta x menos f de x, g de x, todo sobre delta x. Esto es exactamente esto de aquí adentro, simplemente que en lugar de x estamos metiendo x más delta x. Volviendo a esta parte de aquí, vamos a ponerle un nombre a esta parte, al numerador. F de x más delta x menos f de x. Vamos a referirnos a esta parte de aquí como delta f. Y entonces la definición de la derivada es simplemente el límite cuando delta x tiende a 0 de delta f sobre delta x. De hecho, esta es la razón por la cual nos referimos a la derivada también de esta forma. El incremento de f sobre el incremento de x. Ahora, ¿por qué le pusimos nombre a esto? Porque lo que queremos es que este delta f, aparezca aquí. ¿Cómo podemos hacer que esto aparezca? Bueno, pues podemos primero sumarle el f de x y luego restarle el f de x. Y esto quedaría exactamente igual que esto, porque simplemente estamos sumando y restando la misma cantidad. Pero la ventaja ahora es que aquí ya tenemos delta f. Y por supuesto podemos hacer lo mismo con g. G de x más delta x es igual a esto, que sería delta g, más g de x. Y entonces, donde sea que encontremos este f de x más delta x, lo podemos sustituir con esto, delta f más f de x. Lo mismo con g. Siempre donde veamos esto, podemos sustituirlo por esto. Y entonces, podemos reescribir esto de esta forma. Lo que estamos haciendo es sustituir f de x más delta x por delta f más f de x. Y quedaría así. Y lo mismo con g. G de x más delta x es igual a delta g más g de x. Y lo estamos escribiendo aquí. Esta parte se queda igual y todo queda sobre delta x. Ahora, si nosotros expandimos esta multiplicación de aquí, nos queda delta f por delta f por g de x, f de x por delta g, f de x por g de x, que es el que sale de esa multiplicación. Y ahora lo que hay que notar es que esto se va a cancelar con este que ya teníamos afuera. Y nos quedan simplemente estas tres cosas. De aquí lo que podemos hacer es separar estos tres límites y nos quedarían así. Ahora, lo que podemos hacer es resolver estos límites uno por uno. Aquí vamos a escoger uno de estos dos. Vamos a separar esto en dos límites. Vamos a sacar el límite de esto y el límite de esto. Para este otro, lo que podemos hacer es notar que esta parte, este g de x, no depende de nuestra variable delta x. O sea que lo podemos sacar del límite. Y lo mismo con este otro límite. Como f de x no depende de nuestra variable de límite, lo podemos sacar. Y nos quedaría de esta forma. Y aquí ya está casi todo hecho, porque este límite, si lo recuerdan, simplemente es f' de x. Es delta f de x, el límite cuando delta x tiende a 0, de delta f sobre delta x. Y lo mismo con este otro. El límite cuando delta x tiende a 0 de delta g sobre delta x es simplemente la derivada de g. Lo mismo de este lado. Esto al evaluar nos da g' de x. Lo que nos faltaría es saber qué es este límite de aquí. Si recordamos, la manera en la que definimos delta f es simplemente f de x más delta x menos f de x. Aquí si nos fijamos no hay denominador, no hay indeterminación, así que lo que podemos hacer es simplemente meter delta x igual a 0 dentro de esto y nos queda f de x más 0 menos f de x. Y esto es simplemente lo mismo que f de x menos f de x, o lo que es lo mismo, 0. Así que esta parte se va a 0. Esto es simplemente una función multiplicada por 0. Aquí no hay indeterminación ni nada.
Y entonces ya tenemos lo que queríamos. Tenemos g por f' más f por g'. Reordenando un poco nos quedaría así. Y esto es exactamente la conclusión a la que queremos llegar. La derivada de f por g es igual a f por g' más f' por g.